La crisis en su acepción común significa o connota una situación mala o difícil en principio. Sin embargo, desde otro punto de vista, también suele significar un cambio profundo y de consecuencias importantes en la forma o manera en que un hecho es apreciado. Esta acepción resulta pertinente frente al tema tratado el día de hoy, ya que el derecho al trabajo exige hoy un cambio profundo, necesitando urgentemente otra mirada debido al surgimiento de nuevas formas de trabajo. La descentralización del trabajo y la aplicación de principios e indicios típicos del derecho del trabajo a nuevas realidades como lo es el teletrabajo. En un primer orden de ideas, debemos recordar cuáles son los fines y propósitos del derecho de trabajo en la realidad actual, por lo que las nuevas formas de trabajo pueden ser una oportunidad para replantear un derecho ejecutado de forma más eficiente. De esta manera, el teletrabajo surge indudablemente para equilibrar y universalizar el derecho al trabajo frente al enfoque tradicional que se ha venido manejando hasta ahora y de alguna manera poder compensar el desbalance de poder de negociación entre trabajadores y los patronos. Resulta innegable para todos nosotros que la cooperación de la fuerza laboral es fundamental para alcanzar el crecimiento económico, tanto los intereses del trabajador como del patrono y los de la sociedad en general deben ser considerados en las políticas públicas y regulatorias. Esto, sin lugar a dudas, lleva a evaluar el rol del derecho de trabajo para que coadyuve en la eficacia productiva. La eficacia productiva no solamente desde el punto de vista de un beneficio económico, sino que esto conlleva a dimensionar el derecho del trabajo hacia la flexibilización, a través de normas que permitan al empleador una mayor discreción en el ámbito de contratación o despido de los trabajadores, así como la propia forma de organizar el mismo trabajo, y por otro lado, garantizar una auténtica protección y seguridad laboral al trabajador mediante políticas activas de mercado que permitan al trabajador asegurar un sustento real, tanto en el periodo de prestación de servicio como en un caso de desempleo. Una puntualizado estos puntos, vamos a entrar ya en materia, lo que nos somete el día de hoy, que es la seguridad e higiene en el teletrabajo ante la COVID-19. Como bien saben, la COVID-19 pues, es una pandemia que a nivel mundial nos está afectando absolutamente todos y surge como consecuencia de la emergencia, como consecuencia de esta emergencia sanitaria, la COVID-19, se han decretado, para dar un poco un antecedente, diversos estados de alarma en todo el territorio nacional, incluso a nivel mundial, lo cual ha generado que empresas tanto públicas como privadas se vean en la obligación de tener que detener operaciones en sus sedes, salvo las ya conocidas exceptuadas en el artículo 9 del primer decreto, que fue el 6.519, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria en fecha 13 de marzo del 2020, quienes aún debiendo haber trabajado deben disminuir en la medida de lo posible la presencia de los trabajadores en sus instalaciones. Como bien decía, en primer lugar se decreta el 13 de marzo el estado de excepción de alarma nacional mediante Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.519 como medida de mitigación y erradicación del virus COVID-19, un primer periodo de 30 días continuos. Seguidamente, como podemos observar en la presentación, en fecha 12 de abril se prorroga este decreto mediante Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.528 por 30 días adicionales. En segundo lugar, se vuelve a decretar un nuevo estado de excepción de medida de alarma en fecha 12 de mayo de 2020 para atender la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. De este estado nuevo de excepción, se dicta una nueva prórroga en la cual nos encontramos actualmente mediante Gaceta Oficial número 6.542 de fecha 12 de junio de 2020. Todas estas
decretos de estados de excepción y prórrogas, cada uno por 30 días de conformidad con la Ley Orgánica sobre estados de excepción. Entonces, estos decretos, como sabemos, se sostiene la facultad del Ejecutivo a las restricciones de circulación a nivel nacional, así como la suspensión de actividades laborales cuyo desempeño no sea posible realizarse bajo la modalidad a distancia. Hago comillas en esta modalidad a distancia, ¿por qué? Porque es un término novísimo, al menos en nuestra legislación actual. Ante esta situación, se ordena que aquellos trabajadores que puedan hacerlo deben implementar la modalidad de teletrabajo, convirtiéndose el hogar en el lugar del trabajo temporalmente y empleándose la tecnología como el instrumento de trabajo por excelencia con el que los trabajadores cumplen con sus labores, por expreso mandato del decreto de estado de alarma, aunado a la resolución número 090 emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, publicada en Gaceta 41891 de fecha 1 de junio del 2020, bastante novísima también, que establece la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la COVID-19, materia que nos somete a la reunión de esta tarde. Vamos a comenzar por los aspectos legales. En Venezuela, aun cuando no contamos con una regulación específica para el teletrabajo, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras regula lo concerniente al trabajo a domicilio, cuyas disposiciones en principio parecieran que puedan aplicarse al teletrabajo. No obstante, en su definición establece que un trabajador a domicilio, como podemos observar aquí, me permiten la lectura, dice, artículo 291, toda persona que en su habitación, con ayuda de miembros de su familia o sin ella, ejecuta un trabajo remunerado bajo nivel de dependencia de uno o varios empleadores, pero sin su vigilancia directa, primer elemento, utilizando materiales o instrumentos propios o suministrados por el empleador o su representante, es trabajador a domicilio y estará amparado por las disposiciones contenidas en los artículos siguientes. Allí se empiezan a desglosar una serie de obligaciones que no nos atañen en este momento. La definición prevista en la norma antecitada, cuando señala que se considera trabajador a domicilio aquella persona que con ayuda de miembros de su familia o sin ella presta servicios a un empleador, nos muestra que la regulación de una realidad distinta y distante incluso de las actuales condiciones de trabajo, al permitir que se desaplique uno de los elementos esenciales que hemos estudiado en el contrato de trabajo, que es la naturaleza intuito persona. ¿Qué significa la naturaleza intuito persona? Que desde el punto de vista del trabajador, en el contrato de trabajo se requiere condición sine qua non, es decir, inexcusable, la prestación de servicios de la persona contratada, discrepando de lo que se sostiene en este artículo que permite el acompañamiento familiar. Por lo que en este elemento del contrato flexibiliza esa condición del mercado laboral tradicional. Más allá de la discusión doctrinaria y normativa a que esto pudiera conducir, lo que queremos resaltar en esta oportunidad es que la normativa general con la que contamos no se encuentra adaptada a la realidad del teletrabajo. Por ello, nos encontraremos que las normas aplicables son bastante genéricas y en algunos de los casos requerirán interpretación y adaptaciones. De igual forma, ocurre con la materia de la LOPSIMA, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Aquí vemos en esta tabla los artículos 55 y 56, que son los derechos y deberes de los empleadores. Entre otras cosas, les permito leerlos, dice, entre los derechos, ser informados al inicio de actividad a las condiciones que se van a desarrollar, recibir formación teórica y práctica en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, rehusarse a trabajar a interrumpir una tarea o actividad cuando existe un peligro inminente, denunciar condiciones inseguras o insalubres de trabajo, ser reubicados de sus puestos de trabajo o la adecuación de sus tareas por razones de salud, que le realicen periódicamente exámenes de salud preventivos. Seguidamente, en el artículo 56, vemos los deberes de los empleadores. En los deberes de los empleadores se encuentra
ejercer las labores derivadas de los empleados, ejercer las labores derivadas de su contrato con sujeción a las normas de seguridad y salud en el trabajo, usar en forma correcta y mantener en buenas condiciones los equipos de protección personal, hacer buen uso y cuidar las instalaciones de trabajo, así como las herramientas, informar de inmediato la existencia de una condición insegura capaz de causar daños a la salud o a la vida, y participar activamente en forma directa o a través de la elección de representantes en el denominado Comité de Salud y Seguridad Laboral. No obstante, por tratarse de una modalidad de trabajo con características propias y diferentes a las ya establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, existe un vacío legal en lo que concierne a los teletrabajadores. Y por esta razón, es necesario complementar lo previsto en nuestra normativa, tomando como base lo establecido por organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, entre otras, siempre y cuando dichas disposiciones no contradigan o establezcan algo que vaya en contravención a los lineamientos establecidos por la normativa interna venezolana. Seguidamente vamos a dar entrada a los aspectos técnicos ocupacionales. El teletrabajo, si bien es cierto que aporta ventajas y beneficios a las personas que lo ejecutan, tales como el control de la propia actividad, la flexibilidad horaria, la reducción en el tiempo, así como a las empresas, como la reducción de costos estructurales, trabajos por objetivos, incremento de la creatividad, incluso la reducción del ausentismo, su ejercicio también puede ocasionar, dependiendo de la condición de trabajador, otros factores negativos, tales como estrés, aislamiento social, desvinculación con la empresa, adicción al trabajo, trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual y mental, así como desvinculación con la empresa. Como consecuencia de ello, se hace necesario establecer ciertos aspectos técnico-ocupacionales relacionados con las medidas de seguridad, higiene y salud en el trabajo, con los cuales en gran medida deben ser aportados por el empleador al trabajador. Dicho esto, el trabajador presenta una serie de recomendaciones que pueden ser implementadas por los empleadores a la hora de establecer con los trabajadores que su presentación de servicios se realiza desde su domicilio. En lugar, el empleador debe notificar al trabajador, y cuando me digo debe, es que es imperativo, pudiendo tener como consecuencia la omisión de esta obligación sanciones tanto civiles como administrativas e incluso penales. Como les decía, el empleador debe entonces notificar al trabajador cuáles son los riesgos que pueden presentarse mediante el desempeño de sus funciones desde su domicilio, tales como los riesgos locativos, que son aquellos causados por las condiciones u organización del domicilio del trabajador, tales como las dimensiones de los muebles y los objetos que puedan llegar a provocar un daño a la salud del teletrabajador. Seguidamente, los riesgos eléctricos, que son aquellos que pueden ser producidos por instalaciones o aparatos que funcionen con energía eléctrica y que puedan presentar alguna falla que ocasione electrocución, quemaduras, entre otros. En tercer lugar, vemos los riesgos físicos, que son aquellos factores ambientales que puedan provocar efectos nocivos a la salud, por lo que es importante informar cuáles son las condiciones en las que debe encontrarse el lugar de trabajo, aun cuando sea su casa, con relación al espacio, a la iluminación, ventilación y otros factores externos que pudieran afectar en cada caso. Por último, los riesgos ergonómicos, que como sabemos son aquellos originados cuando el teletrabajador realiza algún tipo de movimiento, acción o que se encuentra en una postura inadecuada, produciéndose un daño a la salud durante el tiempo en que está realizando la prestación de servicios. Como consecuencia de todo esto, podemos concluir que el contar con un equipo adecuado y tomar las medidas preventivas necesarias nos permite evitar posibles lesiones del tipo musculoesqueléticas, tales como lumbalgias, desviación de columnas, entre otros. Uno de los aspectos de mayor importancia para prevenir y asegurar las condiciones idóneas y de medio ambiente de trabajo
tiene que ver con las medidas ergonómicas mencionadas anteriormente, que se deben tener en cuenta durante el tiempo en que se está realizando la labor desde casa. Por lo que el empleador les debe recomendar, y reitero que es imperativo, no se puede relajar esta metodología. Debe dar además las siguientes medidas preventivas, que son las que vamos a dictar a continuación. Acomodar o adaptar una habitación o espacio del domicilio, destinándolo al sitio específico donde se realizarán las labores del trabajo, procurando que dispongan de luz y ventilación adecuada para evitar trabajar en zonas o áreas de descanso y ocio donde se pueda ver perjudicada la productividad del trabajador. Ajustar lo mejor posible el asiento y su altura, haciéndolo incluso con un cojín de ser necesario en caso de no contar con una silla ergonómica, de manera que los pies queden sobre el suelo y de forma horizontal. La espalda, seguidamente, debe quedar completamente apoyada en el respaldo de la silla. También recomendamos tomar recesos cada 2 horas y por 15 minutos para estirar el cuerpo y las articulaciones. Y aquí quiero hacer un paréntesis para referirme a las denominadas pausas activas, que son tan mencionadas y bastante ignoradas también. Como sabemos, las pausas activas son breves descansos que se realizan durante la jornada laboral y que sirven para recuperar energía, para mejorar el desempeño y la eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, los trastornos osteomusculares y a prevenir el estrés. También debemos mantener una distancia apropiada de la pantalla que no nos afecte la vista. Mantenerse hidratado es otra recomendación importante. Entre otras medidas y recomendaciones para la implementación del teletrabajo, debemos establecer un horario de trabajo cuando estableciendo el momento de inicio de la jornada laboral y el fin, aun cuando tengamos esa flexibilización. Buscar medidas que contribuyan a mejorar la productividad, tales como no trabajar en pijamas, salir a hacer deporte, tener rutinas como hacer la cama o cualquier otra que ayude a mantenerse activo durante el día. Lo siguiente es mantenerse en constante comunicación con el equipo de trabajo, vale decir tu patrono, recordando que seguimos en una relación de subordinación, aun cuando estemos trabajando desde nuestra casa, a través de la realización de llamadas telefónicas o videoconferencias. También podemos llevar una planificación u organización de las asignaciones o tareas pendientes por ejecutar. Este aspecto busca garantizar que el empleador capacite al trabajador acerca de las medidas de seguridad y salud que deben tener en cuenta al momento de realizar sus labores, ya que la implementación del teletrabajo contribuye a una modificación de las condiciones de trabajo habituales a las que hemos estado acostumbrados. Por otro lado, el empleador debe respetar la privacidad e intimidad del teletrabajador y de su familia, desarrollando métodos e incluso estableciendo límites que permitan evaluar las condiciones en que se desarrollan las tareas asignadas diariamente en el domicilio de los teletrabajadores, respetando el derecho a la privacidad e intimidad del teletrabajador y de su familia. Finalmente, la recomendación es fijar un horario de trabajo, donde el empleador pueda comunicarse con el trabajador y viceversa, sin que se vea comprometida y afectada la vida familiar o personal con la profesional. Seguidamente, y el tercer aspecto que nos somete a estudio esta tarde es el aspecto de salud pública. En cuanto a la salud pública, el hecho de que los trabajadores permanezcan en sus hogares y realicen la prestación de servicios desde contribuye en gran medida a la salud pública, en virtud de que el trabajador está en su casa y no está arriesgándose al contagio de la COVID-19, que es el área que nos atañe esta tarde, o incluso contagiando al resto de la población en caso de ser este teletrabajador el portador del virus. No obstante, es deber del empleador suministrar información a sus empleados relacionada con las medidas de prevención que estos deben tomar para así contribuir y no afectar a la salud pública. La Organización Mundial de la Salud
estableció las siguientes recomendaciones, que lo ideal es que el empleador aporte esta información a sus trabajadores y que toda esta información que sea suministrada venga de fuentes oficiales. Como sabemos en la actualidad, muchísima de la información que se corre es falsa, además se distorsiona la información, pudiendo llegar información errónea a los trabajadores. Entre estas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, se encuentra maximizar las opciones de teletrabajo para los empleados, lavarse las manos con frecuencia, como ya sabemos, al toser y estornudar, cubrirse la boca haciendo un ángulo de 90 grados con el codo, mantener al menos 1,5 metros de distancia con las demás personas, particularmente sobre aquellas que tosan, estornudan o presentan algunos de los síntomas. Si tienes fiebre, tos, dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Evitar los centros médicos en general, a menos que sea extremadamente necesario. Mantener limpias las superficies y objetos tocados con frecuencia, tales como manijas de puertas, interruptores de luz, llaves de baños, entre otros. Para controlar el estrés, es necesario hacerlo para poder mantener fuerte el sistema inmune, que también es un combatiente activo de la COVID-19, como ya sabemos. Por otro lado, vamos a conversar un poco sobre la resolución 090 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que como les dije anteriormente, fue publicada en Gaceta Oficial número 41.891, en fecha 1 de junio del 2020, mediante el cual se dictó la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la COVID-19. Entre otras cosas, esta resolución lo que hace es delimitar algunos hábitos fundamentales que deben cumplirse en todo el territorio nacional. Entre estos hábitos, que bueno, ya lo sabemos todos, está el uso obligatorio de mascarillas fuera de la residencia de la persona, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento de al menos 1,5 metros aproximadamente en las calles, transporte público, trabajo, cualquier tipo de reunión. Estas reuniones que debemos tratar de evitar, si es extremadamente necesario hacerlas, que no sean superiores a 10 personas y en todo caso debemos tener el distanciamiento mínimo de 1,5 metros. Asimismo, evitar actividades en espacios cerrados sin ventilación, igual si tosemos o estornudamos, pañuelos desechables, haciendo la cara interna del codo. Evitar llevarse las manos a cara, ojos, nariz, boca, sin haberles lavado previamente. Limpiarse periódicamente instrumentos de trabajo de uso colectivo en los casos en que necesariamente te encuentres inmerso en los sectores anunciados en el artículo 9 del primer estado de excepción. Cambiarse la vestimenta al ingresar a nuestros hogares y previo al contacto con familiares o residentes de nuestras viviendas, así como la desinfección del calzado. Entre otros aspectos importantes que debemos tomar en cuenta, existen adicionalmente, conviene destacar, en el ámbito de los teletrabajadores a domicilio relacionado con las desventajas, sin ser vistas como un riesgo, generan con ocasión de dicha prestación de servicios, los cuales, entre muchas otras, son las siguientes. La pérdida de integración a la empresa, que es importante acotar, lo que genera que el trabajador perciba sentimientos de olvido de la empresa hacia su persona, habilidades de ascenso, aislamiento como consecuencia de la disminución de comunicación de los compañeros de trabajo, dificultad para encontrar un apoyo laboral y obtener respuesta en tiempo breve a consultas que este teletrabajador pudiera formular, dificultad para separar el ámbito laboral del familiar, las tecnologías de comunicación, que para nadie es un secreto, aun cuando pueden permitir la disponibilidad de este teletrabajador las 24 horas del día, podría llegar a generar una sobreexplotación y pérdida incluso de la privacidad. De ahí la importancia, y lo resalto, de fijar un horario de trabajo y respetarlo. También puede dar otras consecuencias como el abuso del café, del alcohol, del tabaco, el sedentarismo, que es bastante importante. Para finalizar,
mi recomendación y el punto de vista que sostenemos tanto la firma como mi persona es que la mejor forma de proporcionar a los trabajadores la información relacionada con los riesgos, prevenciones y medidas que deben adoptar ante tales situaciones es que exista una comunicación frecuente y directa entre el empleador o sus representantes con los teletrabajadores, a través de medios alternativos de comunicación, tales como teléfonos celulares o correos electrónicos. Esto, además de contribuir con la salud pública, mantiene una comunicación efectiva y directa entre el empleador y sus trabajadores, de manera que dicha relación no se va a ver afectada por las medidas de seguridad impuestas con la aparición de la COVID-19. Sin más que agregar, pues he terminado mi ponencia. Gracias por su atención.